tal? ¿Cómo está? Muy buenas noches. Un placer saludarles. Soy Fernando del Rincón. Bienvenido a Conclusiones. Dos temas hoy. Vamos a iniciar con Bolivia, pues precisamente por el informe de la CIDH, de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, que pues plantea graves violaciones a los derechos humanos. Le repito, según el informe de la CIDH. El gobierno dice que el reporte es sesgado, pero esto es una cadena de consecuencias. ¿A qué me refiero? Mire usted, aquí se habla en este informe de la CIDH de violencia sociopolítica generalizada, de temas de hostilidad y odio en las relaciones sociales, discriminación, racismo, intolerancia, en fin. A esto súmele usted los muertos que se reportan por parte de la CIDH. ¿Qué pasa entonces? Sale el ministro de Gobierno, Arturo Murillo, y dice que es un informe unilateral para favorecer al narcoterrorismo. Mientras tanto, en el legislativo, esto le da sustento y le da fuerza a lo que el MAS está intentando hacer, que es tramitar un juicio de responsabilidades contra la presidenta Yanine Áñez. ¿Por qué? Por los hechos de sangre en Sencata y Sacaba, mismos que son tomados en cuenta en el informe de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Entonces, de una cosa se llega hasta la otra en un efecto dominó y contradictoriamente al mismo tiempo se está, o ya se aprobó, vamos a decirlo como es, por parte de los diputados del Movimiento al Socialismo, la denominada Ley de Garantías. Una ley de garantías que pretendería beneficiar a todos aquellos exfuncionarios de gobierno, ¿no?, del expresidente Evo Morales, que de alguna u otra forma se vieron involucrados en los movimientos sociopolíticos que ocurrieron durante lo que se conoce también como la Revolución de las Pititas. Sin embargo, pues también esta ley de garantías que ha dicho el gobierno de Yanine Áñez no va a pasar porque es impunidad, pues también beneficiaría en ese caso entonces a la propia Yanine Áñez y sus actuales funcionarios. Qué contradicción, qué enredo. Y todo esto vinculado, obviamente, le repito, a lo que ha dicho la CIDH en su informe. Definitivamente. ¿Por qué? Porque sustenta entonces muchas de las cosas por las cuales tratan de llevar o de hacer un juicio de responsabilidades a Yanine Áñez. Pero si pasa esta pues ley de garantías, pues también se vería beneficiada, ¿no? Ese es uno de los temas. Bolivia, por supuesto. Y después México, Estados Unidos, tengo que decirlo así. Detenido, ¿quién? Genaro García Luna, el superpolicía de Felipe Calderón, el encargado precisamente en su momento de esa guerra contra el narcotráfico que anunciaba Felipe Calderón. Ahora acusado de ayudar, de beneficiarse, de recibir dinero de ese narcotráfico al que Calderón, el expresidente, le declaró la guerra. Su caballito de batalla resulta que no estaba en la batalla, de acuerdo a los señalamientos que hacen las autoridades estadounidenses. Estos son los dos temas. Usted dirá. Iniciamos. Y le pido que a partir de este momento me acompañe utilizando la etiqueta numeral Conclu Murillo Bol. Conclu Murillo Bol, porque claro, mi invitado es precisamente el ministro Murillo, Conclu Murillo Bol de Bolivia. Esta es la etiqueta, por favor, con sus comentarios, esta etiqueta, Conclu Murillo Bol, a mi cuenta en Twitter, @soyfdelrincón, @soyfdelrincón. A ver, en el marco de la elección del 20 de octubre en Bolivia se cometieron, dicen, graves violaciones a los derechos humanos. Así lo confirma la CIDH, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, como ya le decía, en sus conclusiones preliminares de este informe presentado el día de ayer martes. Al tiempo que subraya la urgente necesidad de que se genere un proceso de diálogo y reconciliación nacional en el país. Este documento es resultado de la visita de una delegación del organismo a Bolivia entre el 22 y el 25 de noviembre, concretamente a las ciudades de La Paz, El Alto y Cochabamba. Pero bueno, no ha estado exento de polémica. Ya le conté un poco el porqué. Al rato me explayo y le explico más. Pero mientras tanto, mire, la CIDH tomó nota en esa visita de la muerte de 36 personas. 36. También se hace eco de reportes de más de 800 heridos y de unas 364 detenciones. En un extenso documento, la Comisión expresa alarma por los discursos de odio, como le decía, por parte de funcionarios públicos y actores privados, por la persecución penal de los opositores políticos,
¿Pero de cuáles opositores? ¿De los opositores al expresidente Evo o de los opositores al gobierno de Áñez? Es que ahí la línea es muy delgada, ¿no? Pero bueno, también la CIDH dice la afectación del derecho a la integridad cultural de las personas indígenas, lo que muchos califican como intolerancia, racismo. La CIDH también identificó vulneraciones a la libertad de expresión, al acceso a la información. Y el informe se refiere también a operaciones conjuntas de la policía con las Fuerzas Armadas con uso excesivo de la fuerza. Como resultado, califican de masacre los hechos violentos ocurridos en Sacaba y en Sencata el 15 y 19 de noviembre, respectivamente. En este punto particular, el documento señala que los patrones de las lesiones que se han registrado ofrecen serios indicios de prácticas de ejecución extrajudicial. Ante tal panorama, la Comisión urge una investigación internacional independiente para identificar a los responsables. ¿Pero qué dicen entonces los protagonistas? Ya le decía yo, ¿no? Le hablaba de polémica. Bueno, pues aquí viene todo. Prepárese. Por un lado, el expresidente Evo Morales se basa, por supuesto, en el informe, ¿no? Para decir, y lo voy a citar, que Yanine Áñez, Carlos Mesa, Luis Fernando Camacho y todos los que dispararon a quienes él llama golpistas, creyeron que podían matar sin ninguna consecuencia. A lo que añade, ahora serán juzgados por tribunales internacionales. Viene la respuesta de la contraparte en la polémica. La respuesta oficial viene de mano del ministro de Gobierno de Bolivia, Arturo Murillo, que es mi invitado esta noche. Él cree que el informe está sesgado. Lo calificó como un trabajo vergonzoso. En opinión de Murillo, lo que recoge el informe no corresponde con la realidad. Además dice que fue un trabajo hecho de forma unilateral, aunque la CIDH alega que la visita se produjo en el marco de una invitación del Estado y cita reuniones con autoridades estatales tanto en el ámbito nacional como en el regional. Justamente, Murillo también fue objeto de los tuits de Evo Morales. Decía este miércoles el exmandatario, decía, con actitud antidemocrática, Murillo, ministro golpista, pretende coartar derecho al voto en el trópico de Cochabamba, sobre pretexto de ausencia de garantías, cuando es el Estado que debe asegurar el ejercicio de derechos. Buscan acallar voto indígena y campesino. Es miedo al pueblo. ¿A qué se refiere Morales con eso? A unas declaraciones que hizo hoy precisamente el ministro Murillo, en las que asegura que si la policía no puede entrar o que si siguen impidiendo la entrada de la policía a la región del Chapare, no se podrían realizar elecciones en ese territorio porque no se pueden dar las garantías. Dijo, no van a haber ni senadores ni diputados de esos lugares, si siguen así las cosas. Bueno, vamos a hablar más del tema con mi invitado, si le parece. Le doy la bienvenida a Arturo Murillo, ministro de Gobierno de Bolivia. Ministro, buenas noches, bienvenido, gracias. Gracias, Fernando, buenas noches. Es un gusto poder estar contigo nuevamente y te agradezco la oportunidad que me das para poder explicar un poco lo que está pasando en Bolivia. Gracias, ministro. La CIDH lo explica de manera lapidante y apunta a todo a una responsabilidad, de acuerdo a este informe preliminar, del gobierno de la presidenta Yanine Áñez, por supuesto, de la corresponsabilidad de aquellos que hayan participado, como en este caso usted, ministro Murillo. Habla de masacre, habla de ejecuciones extrajudiciales, habla de cosas sumamente graves. ¿Usted descalifica cada una de las cosas que aquí se mencionan o las ubica en un contexto diferente? ¿Qué responden a esto concretamente? Fernando, lo primero que debe saber el mundo es que cuando va a haber un informe de la CIDH tiene que tomar contacto con el Estado en el cual está yendo a ser invitada o tomar contacto para hacer en conjunto este informe. Debe acompañar el Estado este informe, lo que nunca sucedió con la CIDH. Es lo primero. Lo segundo es que el informe que se ha conocido hoy día en el mundo de la CIDH es absolutamente sesgado, vergonzoso, doloroso para el pueblo de Bolivia. Y es más, Fernando, esto en un proceso de reconciliación que estamos los bolivianos, lo único que hace es echarle más gasolina al fuego. Realmente yo no entiendo
¿A dónde quiere llegar la CIDH tratando de... Dígame, Fernando. Es lo que le iba a preguntar, ministro. Era lo que le iba a preguntar, ministro. ¿A qué atribuye? A ver, quiero entender, se lo voy a preguntar de frente, ¿no? Para usted el reporte de la CIDH es sesgado, pero ¿está mintiendo? ¿La CIDH para usted está mintiendo en todas estas aseveraciones que hace? Se supone que tienen con qué sustentar todo lo que aquí están diciendo. ¿Está mintiendo? ¿Las cosas no fueron así? Totalmente sesgado y totalmente mentiroso. Yo en mis manos tengo, y te voy a pasar, Fernando, un informe que pedí justamente hoy día, casualmente, hace 2 días pedí este informe al defensor del pueblo. Defensor del pueblo que todos saben que no es un defensor afín al gobierno ni nombrado por nosotros, es nombrado por el gobierno de Evo Morales. No dice nada de lo que dice la CIDH. No dice absolutamente nada de lo que dice la CIDH, y ahí nomás te doy una pequeña pruebita de cuán sesgado está este informe. Y a mí me llama la atención, y a nuestro gobierno nos llama la atención, cuando sale un informe que parece ser escrito por el señor Evo Morales, ¿no es cierto? No lo entendemos de otra manera, y no entendemos por qué quieren hacer este daño a nuestro país. Un país que ha estado absolutamente golpeado, acorralado, no se le quería dar agua, no se le quería dar que entre comida a las ciudades, y todo por orden del señor Evo Morales. Todo el mundo ha escuchado las grabaciones antes y después del conflicto, cuando el señor Morales ordenaba a que no entre comida a las ciudades para que la gente se muera. Crímenes de lesa humanidad son esos, Fernando, y la CIDH no dice nada absolutamente de eso. La CIDH habla de racismo cuando las ciudades han sido cercadas por 30 o 40 mil personas y 11 millones de personas han estado privadas de su libertad, han vivido noches de terror. Habían mujeres de 80 años, hombres de 80 años, niños, ancianos, ministro, jóvenes en las calles tratando de defenderse. Sí, Fernando. Ministro, ustedes, a ver, quiero preguntarle para que vayamos desmenuzando, ¿no? ¿Ustedes confirman esta cifra de 30 personas muertas? Es decir, coinciden con el informe de CIDH, hay 30 personas muertas registran. ¿Ustedes registraron también 30 personas muertas? ¿Lo confirman? La CIDH dice 36, tú has leído 36. El informe de Derechos Humanos dice 35, y los que nosotros tenemos registrados son 28, y de todos los muertos que hay, que todos nos duelen profundamente a los bolivianos, quiero decirte, Fernando, con toda firmeza y con toda claridad, no hay un solo muerto con bala militar, no hay un solo muerto con arma de reglamento. Habla de perdigones, habla de caídas en las batidas que han habido, en los encontrones que ha habido entre ciudadanos. Habla mucho de que se han confrontado entre ciudadanos. También, obviamente, habla de perdigones a gente que ha muerto por falta de auxilio, porque no se le ha permitido a los médicos auxiliar, Fernando, a los que estaban heridos. Entonces, deberíamos tener algo muy serio, porque es importante tenerle claridad y, bueno, para poder explicarle al país y al mundo qué es lo que ha pasado en Bolivia. Nosotros realmente nos llama la atención que tengamos que tener una organización que debería ser tan respetada como la CIDH, haciendo un informe nefasto para el pueblo boliviano, y va a quedar en la historia ahora este informe, porque nunca lo van a poder comprobar, porque no ha sido así, Fernando. ¿A qué atribuyen ustedes, o a qué atribuye usted, que la CIDH pretendiera hacer un informe sesgado para apoyar, usted ha dicho, para favorecer al narcoterrorismo? ¿Para qué? ¿Con qué intención? Es decir, ¿dónde estaría el beneficio de una CIDH haciendo esto? ¿Desde dónde parten ustedes para pensar que se buscaría un informe así? ¿Con qué intención? Fernando, la pregunta la tienen que responder los de la CIDH. Yo solamente me pregunto, y te pregunto a ti, Fernando, ¿te das cuenta que 11 millones de bolivianos estábamos siendo presos de un movimiento de 30 o 40 mil personas que querían tomar ciudades para quemar, incendiar, asesinar, matar? Pero esta gente, estos campesinos, además, fueron llevados a las ciudades con mentiras y con engaños. Detrás de estas
30 o 40 mil personas que yo te digo, Fernando, habían narcoterroristas. Estaba gente enviada por Maduro, uno de ellos Facundo, hoy preso en la cárcel de alta seguridad en Chonchocoro, porque cayó herido en una revuelta. Hay otros dos que han fugado a Venezuela. Entonces, hay estas células que vienen a hacer estas convulsiones a nuestros países, pagados por los que, entre comillas, que se dicen izquierdosos. Y es el castrochavismo que está en nuestro país, Fernando, haciendo mucho daño. Y esa misma gente, lo hemos comprobado y lo hemos presentado hace días atrás, ha estado en Chile, ha estado en Colombia, ha estado en Perú. Están buscando desestabilizar América. Y en Bolivia lo hemos descubierto y lo hemos mostrado al mundo, Fernando. Ahora, aquí hay una propuesta, ministro, que lo que pasa es que, le soy sincero, yo estaba leyendo el informe del CIDH y hay cosas que no me quedan claras. Es decir, sí son hechos que ocurrieron, ¿no? Lo que pasó en Sacaba y Sencata, ¿no? Y es reconocido también por la misma presidenta Yanine Áñez como uno de los días más difíciles y dolorosos, en fin. Pero, a ver, en el contexto del informe de la CIDH, no señala directamente al gobierno en turno. Habla de que hay denuncias de presunto uso excesivo de la fuerza, de golpes, de utilización indiscriminada de gases lacrimógenos u otros, pero habría que determinar muchas otras cosas más dentro de este informe. Entonces dice la CIDH, bueno, que haya una investigación independiente con expertos, un grupo internacional de expertos independientes, que se haga esta investigación. Es muy interesante porque un grupo internacional de expertos independientes podría funcionar a favor o en contra del informe de la CIDH. Y yo le pregunto, el gobierno de la presidenta Yanine Áñez, usted, ministro Arturo Murillo, ¿estarían de acuerdo? ¿Les interesaría realmente que haya un grupo internacional de expertos independientes que hagan una investigación para que entonces o se confirme lo que dice la CIDH o se confirme lo que me está diciendo usted, ministro? ¿No le parece que es una buena salida? Me dice después de la pausa. Eso es una de las propuestas, independientemente de lo que venga en el informe. Eso es lo que dice la CIDH, que se investigue por un grupo de expertos independientes. Usted me dice si le parece buena idea a usted y al gobierno de la presidenta Yanine Áñez. Regreso para seguir platicando con el ministro Murillo, y más adelante le quiero adelantar en este conclusiones, vamos a estar hablando de el ex superpolicía, digo yo, ¿no? Porque ya de super no tiene nada. Hasta ahora, digo yo, se presume su inocencia, pero por lo pronto, quien fuera el superpolicía en el gobierno del expresidente Calderón ha sido detenido, acusado del narcotráfico, de colaborar con el narcotráfico, en fin. Lo detienen en Estados Unidos, es Genaro García Luna. Pero además ahora la Fiscalía General de la República de México dice que quiere extraditarlo. No por lo de la colaboración con el narco, no, por otra cosa. Ya le voy a explicar y lo hablamos más adelante. Continuamos con Arturo Murillo, ministro de Gobierno de Bolivia, quien me acompaña esta noche. Estamos haciendo un repaso de lo que es el informe preliminar de la CIDH en Bolivia. Y pues se le preguntaba yo, una de las propuestas que dice la CIDH es que se haga, bueno, una de las propuestas, ¿no? Algo de lo que pide que debe hacerse, es la creación de un grupo internacional de expertos independientes para hacer una investigación. Y le decía yo, ministro, bueno, si es realmente un grupo de expertos independientes, pues todo lo que me ha dicho usted puede comprobarse y desmentir el informe de la CIDH o viceversa, ¿no? Confirmar lo de la CIDH y desmentir lo que usted me ha dicho. ¿No le parece que es buena idea? ¿Qué opina usted? ¿Qué opina el gobierno de Yanine Áñez? Fernando, me parece lo único bueno del informe de la CIDH me parece eso, que pueda venir un grupo internacional a investigar, y no uno, que vengan 10 grupos, Fernando. Nosotros no tenemos nada que ocultar, hemos actuado absolutamente con la ley, con buena fe, hemos resguardado la seguridad de millones de bolivianos, de 11 millones de bolivianos, y hemos sido atacados por el narcoterrorismo, Fernando. Y nosotros tenemos los brazos abiertos, y no vamos a esperar que la CIDH invite a amigos de ellos. Nosotros vamos a invitar a toda la gente independiente que quiera venir a investigar
a nuestro país lo que ha pasado, porque además esto debe servir de un ejemplo al mundo, lo que ha pasado en Bolivia, porque nosotros nos preguntamos, ¿qué hacía la CIDH cuando hubo la matanza de Chaparina, hecha por el gobierno? ¿Qué hacía la CIDH cuando hubo la matanza del terrorismo entre comillas, en el Hotel Las Américas, en Santa Cruz? ¿Qué hacía la CIDH cuando mataron en La Calancha? ¿Qué hacía la CIDH cuando apalearon y mataron a los indígenas en Chaparina? ¿Qué hace la CIDH mientras muere gente todos los días en Venezuela, en ese pobre pueblo apresado por Maduro? Eso nos llama mucho la atención, y que venga a condenarnos a los bolivianos cuando lo único que hemos hecho el Estado boliviano ha sido resguardar la vida de 11 millones de bolivianos, y se ha podido comprobar fehacientemente, Fernando, que más de la mitad de los muertos, que nos han dolido muchísimo, han sido con tiros en la nuca, en la espalda y en el costado. Y ninguna de esas armas es reglamentaria, lo que nos da a entender que la gente que los iba empujando a los campesinos, a los indígenas, les disparaba por atrás para poder exacerbar los ánimos y de esa manera hacer que la gente está más enojada y ataque a las ciudades. Eso se debe investigar, Fernando, y están las autopsias. Todas las autopsias están para poderlas ver. Ministro, esto trae como consecuencia otros desprendimientos, por decirlo así, ¿no? Que le están dando sustento precisamente. Le estoy hablando de lo que ocurre en el legislativo, en donde se intenta tramitar un juicio de responsabilidades contra la presidenta Yanine Áñez, precisamente por los hechos de Sencata y Sacaba, además de interpelaciones a usted y a Fernando López, que es el ministro de Defensa. ¿Qué opina acerca de esto y el escenario que se está presentando también en lo que sería ya la aprobación, al menos por la Cámara de Diputados, de esta ley de garantías? No hay ninguna ley de garantías, estimado Fernando. Lo que quieren aprobar es una ley de la impunidad. Es para proteger a los que ordenaron asesinar a gente, los que pidieron que haya un Vietnam en Bolivia, al presidente que pidió, cuando ya no era presidente, el señor Evo Morales, primero cuando fue presidente dijo, les vamos a enseñar cercándoles las ciudades para que no entre comida. Y después, cuando ya se fue del país, perdió su condición de presidente, renunció, él llamó a un narcotraficante, a Yucra, ¿no es cierto?, y le dijo claramente, le dijo claramente que cercaran las ciudades y que mataran de hambre a la gente. Esa grabación dio la vuelta al mundo. Esa grabación fue la que más le dolió a los bolivianos en todos los estratos sociales, Fernando. Le hizo un gran daño a la gente, sí, incluso militante del movimiento al socialismo. Entonces, está claro que las acciones que quiere hacer parte de la bancada del movimiento al socialismo, Fernando, porque no es toda la bancada está dividida, no es toda la bancada, porque se han dado cuenta que se fueron engañados. Por eso es que hasta ahora no han podido aprobar ese proyecto de ley de impunidad, Fernando, porque la gente se da cuenta de lo que ha sucedido en Bolivia. Oiga, se aprobó por 2/3 de voto ya en la Cámara de Diputados. ¿Perdón? Esto, o sea, que se aprobó por 2/3 de voto, ¿no? En la Cámara de Diputados, la ley de garantías. No diría yo que se aprobó por 2/3, pero se aprobó. Pero en el Senado no ha entrado hasta ahora, porque hay una clara división. Y además, nosotros no vamos a permitir que una ley de la impunidad sea aprobada, Fernando, porque nosotros claramente tenemos en la Constitución los derechos políticos, sí, en el artículo 26, tenemos derechos de las naciones y pueblos indígenas originarios en el capítulo 4, artículo 30, todos los derechos están garantizados para la gente. El artículo 13, los derechos reconocidos en la Constitución son inviolables, universales, dependientes, indivisibles y progresivos en el Estado. Tiene el deber de promoverlos y protegerlos. Todo esto está en la Constitución, Fernando. O sea, lo que están pretendiendo hacer no es cuidar a nadie, es impunidad para los asesinos que llevaron a un pueblo a confrontarse, pueblo contra pueblo. En el informe de derechos humanos, varios de los capítulos, Fernando, dice que hay muertos por enfrentamiento entre bolivianos. Es importante, te lo voy a mandar, Fernando,
voy a hacer una captura de todo y te lo voy a mandar para que lo leas con detenimiento. Y esto es grave. Este es el del defensor del pueblo, me está diciendo usted. Oiga, me tengo que ir, pero la última pregunta que quiero hacerle, y sí, mándemelo, por favor, para poder revisar el informe del defensor del pueblo. La última pregunta que quiero hacerle. Si esta ley de garantías, vamos a suponer que pasara por el legislativo, ¿no? Diputados y senadores, ¿se mantiene en firme lo que ha dicho la presidenta Yanine Áñez? ¿No la van a proclamar? O sea, no importa que pase por el legislativo, ustedes no le van a dar paso a esta llamada ley de garantías. La vamos a mandar al Tribunal Constitucional para que la revisen y digan si es constitucional o no. No es constitucional ese proyecto de ley y no va a pasar en el Tribunal Constitucional, estimado Fernando, porque está violando la Constitución, porque no se necesita una ley de impunidad en Bolivia y no lo podemos permitir. El pueblo de Bolivia entero no lo quiere. Es más, un gran porcentaje de los masistas en la Asamblea Legislativa no quiere esta ley. Si algunos diputados han votado, es por miedo, les han amenazado con quemar sus casas, los han ido a pegar al Parlamento. Hay denuncias en la Fiscalía hoy día, Fernando, que han hecho diputadas del MAS en contra de diputadas del MAS. Pues vamos a estar, como siempre, y como lo hemos estado al pendiente de lo que ocurre allá en Bolivia. Ministro, yo le quiero agradecer por siempre responder nuestros llamados y comparecer en este programa. De verdad que es muy importante por el bien de los bolivianos y de la comunidad internacional, ¿no? Así es como se contrasta la información. Muchísimas gracias. Yo le agradezco a usted, Fernando. Los agradecimos somos nosotros. Buenas noches. Buenas noches, muy amable Arturo Murillo, el ministro de Gobierno de Bolivia. Ya hablamos sobre la CIDH, el informe de la misma, el grupo de expertos independientes que ellos estarían dispuestos a aceptar para que se hiciera una investigación y contrastar la información de la CIDH. Y también ya hablamos acerca de esta llamada ley de garantías que ha pasado en la Cámara de Diputados, pero que todavía falta el Senado. Y si llegara a pasar el Senado, lo van a mandar directamente al Tribunal Constitucional, es lo que nos ha dicho el ministro. A una pausa, regreso, cambiamos el tema. Vamos a hablar de pues el arquitecto, por definirlo de alguna forma, de la lucha contra el crimen organizado, esto durante el gobierno de este señor, el expresidente Felipe Calderón, el expresidente de México, Genaro García Luna. Ahí está en pantalla. Aquí está detenido en México, sí, por corrupción, por colaborar con el narcotráfico. Pero ahora la Fiscalía General de la República de México dice, lo vamos a extraditar, ¿eh? Le pido que a partir de este momento me acompañe utilizando la etiqueta numeral Conclu García Luna. El hashtag es Conclu García Luna. Sus comentarios, por favor, con esta etiqueta Conclu García Luna a mi cuenta en Twitter, @soyfdelrincón, @soyfdelrincón. Ahora, el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, dijo que colaborará con la Fiscalía en una investigación sobre la actuación de su exsecretario de Seguridad Pública, sí, Genaro García Luna. Estoy hablando de Felipe Calderón, perdóneme usted, no Andrés Manuel López Obrador, el expresidente Felipe Calderón. El exfuncionario, como usted sabe, permanece detenido en Estados Unidos, acusado de conspirar para traficar cocaína y de realizar declaraciones falsas. CNN no ha obtenido respuesta de los representantes legales de García Luna. Pero Rey Rodríguez nos tiene más detalles. Contestar. El presidente Andrés Manuel López Obrador sostuvo que en la investigación contra Genaro García Luna se tiene que seguir la pista del dinero. El exsecretario de Seguridad Pública fue detenido el martes en Estados Unidos bajo los cargos de conspiración con organizaciones criminales, narcotráfico, lavado de dinero y aceptar sobornos presuntamente del cártel de Sinaloa. La acusación va en ese sentido, de que hubo sobornos para proteger a una organización delictiva. Entonces, se tiene que demostrar quién recibió ese dinero, a dónde fue ese dinero, cómo se repartió ese dinero, seguirle la pista al dinero. Y conocer la verdad. Es un honor contar con su... Para algunos analistas, la detención de García Luna en Estados Unidos abre muchas interrogantes. La otra interrogante es
¿En qué momento supo el gobierno de Estados Unidos de que García Luna podría estar involucrado con estos grupos del crimen organizado? Y lo digo porque también va a haber ese cuestionamiento, ya que la cooperación y el acercamiento que hubo entre Estados Unidos esos años en donde él era secretario de Seguridad Pública fue uno de los años en donde más cooperación hubo entre ambos países. Por lo pronto, el gobierno mexicano ya solicitó congelar las cuentas bancarias del exsecretario de Seguridad Pública durante el gobierno de Felipe Calderón. Que eso corresponde a inteligencia financiera, a Santiago Nieto. Eso es lo que se va a informar y se entrega todo ese trabajo de investigación a la Fiscalía. Eso es lo que se tiene, nada más. Porque para vender... López Obrador ha dicho que no quiere que se piense que su gobierno está utilizando la acusación contra García Luna para atacar al expresidente Calderón, que ha criticado por haber declarado la guerra al narcotráfico sin tener una estrategia clara. Calderón emitió el martes una carta a través de su cuenta en Twitter en la que asegura que desconocía por completo los hechos por los que fue detenido García Luna y también los cargos que se le imputan, aunque dijo que de confirmarse debe aplicarse todo el peso de la ley. Según un portavoz de la Fiscalía del Distrito Este de Nueva York, donde fue radicada la acusación, García Luna estuvo representado por la abogada Rose Romero. El acusado no emitió declaración sobre los cargos ante un juez y por orden de un magistrado tendrá que presentarse nuevamente a la Corte Federal de Dallas el próximo martes. CNN ha intentado comunicarse con la abogada Rose Romero, pero hasta el momento no ha tenido respuesta. Rey Rodríguez, CNN, Ciudad de México. Pero ahora la Fiscalía General de la República de México dice que pedirá que lo extraditen. Quieren extraditarlo, quieren llevarlo a México. El tema es otro, ¿eh? Y tiene que ver con Alejandro Gertz Manero, pero no en esta época. No. Es de tiempo atrás. Vamos a hablar con mi invitado. Le doy la bienvenida a Carlos Matienzo Zamora, es analista político y experto en temas de seguridad. Carlos, bienvenido, buenas noches. Hola, muy buenas noches, Fernando, ¿cómo estás? Bien, oye, un golpe terrible para el expresidente Felipe Calderón, su administración que tuvo pues prácticamente como eje la guerra contra el narcotráfico, pero nunca pensó en tener que hacer la guerra hacia el interior de su gabinete y ahí está el resultado. Y te lo voy a decir, creo que era un secreto a voces, ¿no? Lo escuchábamos mucho en México y ahora se da esto. Pero de nueva cuenta, Carlos, es en los Estados Unidos. ¿Cómo poder ver esto como un triunfo para el gobierno de López Obrador cuando no es López Obrador ni el gobierno de López Obrador, sino el gobierno de los Estados Unidos? Sí, sin duda yo creo que más bien es un golpe de suerte para el gobierno de Andrés Manuel López Obrador, justamente cuando más problemas tenía en seguridad, cuando su narrativa de seguridad se veía cada vez menos creíble, pues viene este golpe desde los Estados Unidos, lamentablemente para México, porque te habla de la impunidad y de la debilidad institucional de las agencias de justicia y de seguridad en México. Y creo que esto lo que viene a ayudarle a López Obrador es a confirmar que en el sexenio de Felipe Calderón, pues pese a que había un discurso de mano dura contra el crimen organizado, había aparentemente, según estas acusaciones, también altos mandos del aparato de seguridad colaborando con el crimen organizado. Es una noticia que ha sacudido a México porque impacta en muchos niveles. Como bien mencionabas hace un momento en tu programa, García Luna no solo era un funcionario importante, es el gran arquitecto de la guerra contra el narcotráfico, pero también de muchas instituciones, de la Policía Federal, de la Agencia Federal de Investigación. Digamos que desde los 90 hasta 2012 fue un personaje clave para la seguridad en México y pues esto sin duda es un golpe muy, muy fuerte a la credibilidad de las instituciones mexicanas. García Luna es el que desaparece en la policía judicial. En fin, como tú lo dices, el arquitecto era el caballito de batalla y además había pasado prácticamente por todos los órdenes de seguridad del país, ¿no? Ahora, hay una declaración muy importante de Andrés Manuel López Obrador, del actual presidente de México, en donde dice, hay que seguir la ruta, la línea del dinero. Y este es un punto clave y fundamental.
Mi pregunta es, ¿crees que esto pueda llegar a vincular a figuras importantes del gabinete del expresidente Felipe Calderón? Cuidado, y vinculen también a Felipe Calderón. No lo sabemos, esto es una investigación y estará en curso. ¿Crees que vamos a escuchar nombres de otros importantes políticos de la política mexicana, valga la redundancia? Yo te diría que en México lo veo poco probable. De entrada, porque la gran incógnita, que por ahí ya medio la planteabas, es ¿por qué no se habían iniciado las investigaciones en México? ¿Por qué un presidente nuevo, que tiene un discurso contrario a lo que sucedió en el gobierno de Felipe Calderón, no había iniciado las investigaciones contra, como bien lo mencionabas, un personaje que era un secreto a voces, que tenía problemas de irregularidades e ilegalidades? Yo creo que más bien lo que vamos a ver es que las investigaciones de Estados Unidos, no hay que olvidar que esta investigación está vinculada al juicio que se realizó contra el Chapo Guzmán, es el mismo fiscal y se va a realizar en el mismo juzgado, va a ir desenredando una serie de secretos y de temas que pueden llegar muy lejos en el gobierno mexicano. Yo creo que la reacción del presidente López Obrador más bien fue a posteriori de lo que sucedió en Estados Unidos, que integraron la carpeta de investigación después de que supieron que Estados Unidos había arrestado al exsecretario de Seguridad y que, bueno, ahora dicen que pedirán la extradición, pero difícilmente lo veremos en el corto y mediano plazo, porque primero tendrá que seguir adelante el juicio en Estados Unidos, en su caso tendrá que cumplir su sentencia y luego ya podría venir a México a seguir, digamos, sus procesos legales en México. Yo creo que más bien es un tema narrativo. Personalmente no veo mucho futuro a las investigaciones en México. Carlos, para variar, digo yo. Carlos, déjame marcar una pausa. Regreso, continuamos, porque aquí hay otra pregunta. ¿Por qué hasta ahora, no? ¿Por qué hasta ahora? Vamos a hacer una pausa. Regreso con Carlos Matienzo. Vamos, ya. Temas de seguridad. Regreso con él ahora mismo y le pregunto, oye, Carlos, fíjate, 2001, no, de acuerdo al registro que tienen las autoridades de Estados Unidos, desde 2001 habría estado operando en coordinación con el cártel de Sinaloa y el Chapo Guzmán. Hasta la actualidad, porque dicen hasta ahora. Y yo pregunto, si se tiene registro de 2001 hasta ahora por parte de las autoridades estadounidenses, es decir, que lo dejaron operar durante el gobierno del expresidente Calderón, ¿por qué no se hizo nada antes? Bueno, sin duda esa es la gran incógnita que muchos tenemos. No solo se le habría dejado operar o no se habrían enterado las instituciones de Estados Unidos, sino que se le dio un gran trato de héroe a Genaro García Luna. Era muy cercano a las grandes cabezas de instituciones como la DEA, la CIA, el FBI. Incluso tuvo una gira del adiós en 2012, en enero del 2012. Y para que te des una idea, él entró a Estados Unidos a vivir después de su mandato con la visa Einstein, que solo se le da a personajes del más alto prestigio. Es un permiso especial que otorga el gobierno de Estados Unidos. Yo creo que sucede ahora, mi intuición es que dado que hay todo un nuevo gobierno en ambos países y se detonó la investigación del Chapo Guzmán a raíz de su extradición, han ido jalando, digamos, el hilo de estas redes de complicidad y del cártel de Sinaloa en México, y parece indicar que en Estados Unidos hay una intención de realizar una ofensiva contra el cártel de Sinaloa y con sus enlaces en diferentes gobiernos en México y en Estados Unidos. Y quedan dos preguntas para mí muy importantes. Si esas investigaciones irán tan lejos como para también detener a autoridades de Estados Unidos, y si el gobierno de México va a colaborar. Esa es una muy buena pregunta. Porque claro, hay que acordarnos, acá está el consumo en Estados Unidos y tiene que haber complicidad de alguna u otra forma. ¿A qué niveles? No lo sabemos. Carlos Matienzo Zamora, nos quedamos con la pregunta, hay mucho más que analizar para una próxima ocasión, pero mil gracias. Carlos, que pases buena noche. Gracias a ti, Fernando. Saludos, un abrazo ahí hasta México. Hago una pausa, regreso. Redes sociales a sus órdenes, Twitter, @soyfdelrincón, esa es la cuenta en Twitter, @soyfdelrincón, y en Instagram nos vemos, F del Rincón en Instagram, esa es mi cuenta, F del Rincón en Instagram. Como siempre le digo, si no lo vio en conclusiones, no lo vio. Soy Fernando del Rincón, buenas noches, lo veo mañana.